Muy buenos días a todas y a todos y gracias por seguir telemáticamente esta comparecencia. Estoy convencida de que con su ayuda conseguiremos que la población de Lanzarote esté aún mejor informada de la situación actual y real y de los pasos que estamos dando. En primer lugar, también quiero agradecerles de corazón por el esfuerzo que han hecho durante estos días de especial dureza. Gracias. Gracias a todos los medios de comunicación, sin excepción. Cuando se cumplen 2 semanas desde que se decretase el estado de alarma por parte del Gobierno de España, quiero comenzar transmitiendo un mensaje sincero de agradecimiento por el comportamiento ejemplar que está manteniendo la ciudadanía tanto de la isla de Lanzarote como de La Graciosa. Asimismo, quiero expresar mis más sinceras condolencias y la de toda la Corporación Insular por el fallecimiento de 3 personas como consecuencia del coronavirus. A sus familias y allegados, todo nuestro apoyo, cariño, sincero en estos momentos tan difíciles. Voy a comenzar a valorar la situación en el día de hoy. Como saben, La Graciosa es la única isla donde no se ha conocido ningún caso de coronavirus. La situación actual en la isla de Lanzarote se resume en los siguientes datos. A día de hoy, en Lanzarote, hay 48 personas que han dado positivo por coronavirus. De estas personas, 25 se encuentran en sus domicilios, sometidas a un seguimiento por parte del Servicio Canario de Salud. Por tanto, 19 personas se encuentran hospitalizadas. En cuanto a las personas hospitalizadas, 15 son atendidas en planta, mientras 4 han requerido el ingreso en la UMI. Hay que destacar que, al igual que Canarias, es la comunidad autónoma con menor número de contagios, salvo la ciudad autónoma de Melilla. Lanzarote es una de las islas que menos ha padecido el impacto de coronavirus. Creo que esta situación relativamente favorable nos obliga a redoblar el esfuerzo para continuar siendo uno de los territorios con menor grado de afección a esta pandemia. A día de hoy, nuestra sanidad pública es perfectamente capaz, con las dificultades que conocemos, de atender esta situación. Tanto es así que a día de hoy están ocupadas 4 camas del total de 10 disponibles en la UMI. Una UMI destinada únicamente a atender a los afectados por el coronavirus, ya que se ha habilitado una segunda instalación para el resto de pacientes afectados por otras patologías, como forma de impedir nuevos contagios. Me parece importante destacar que además de esas 10 camas podrán incrementarse en el caso que fuera necesario. Ya se ha diseñado el protocolo que permitirá utilizar la unidad conocida como Despertar y los quirófanos, de manera que se pueda hacer frente a un hipotético incremento de casos que requieran el tratamiento en la UMI. Igualmente, se pueden atender perfectamente las necesidades de hospitalización convencional, de aquellos contagios que no requieran ser tratados en la UMI. Por último, con respecto a los respiradores, que me consta existe una preocupación importante, quiero informarles que disponemos de 52, sin contar los que existen en la sanidad privada, y estamos pendientes de recibir nuevas unidades, aún sin concretar el número, pero que pueden llegar a un total de 10. Con respecto a nuestros mayores y dependientes, tengo que reconocer que ha sido nuestra preocupación más inmediata. Nos hemos empeñado en acompañarles, nos hemos empeñado en protegerles. Así, desde los primeros momentos pusimos en marcha un sistema de atención complementaria a la labor asistencial que ya desempeñaban los ayuntamientos. Este servicio cubre las necesidades alimenticias a través de los servicios de catering y evita los desplazamientos de supermercados o farmacias. Apenas iniciadas esta crisis, pusimos en marcha, con la colaboración del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas, un servicio de asistencia telefónica 24 horas los 7 días a la semana. Nuestro objetivo ha sido ayudar a combatir
la soledad y la angustia de estos mayores a los que adivinábamos solos ante la necesidad de protegerse. A nuestros mayores, a quienes les debemos todo, a quienes les debemos quienes somos, a ellos, a los que no se les puede visitar precisamente porque se les quiere. Quisiera compartir con ustedes cuál ha sido el momento personal más duro de esta crisis. El día en que supimos que había un contagio en la residencia Las Cabreras, concretamente en el personal sanitario. Pusimos en marcha inmediatamente un dispositivo urgente de traslado. Me parecía imposible permitir que permanecieran tanto los residentes como los cuidadores ni un minuto más en un escenario que se adivinaba contaminado. Gracias a ese trabajo temporal, ese traslado temporal, pudimos desinfectar la residencia en profundidad y realizar con urgencia los trabajos de acondicionamiento necesarios para conseguir que cada persona dispusiera de una habitación individual. Conseguimos también sectorizar las instalaciones para garantizar la más estricta separación entre los diferentes grupos: afectados, sospechosos con síntomas, sospechosos sin síntomas y aparentemente sanos. Quiero agradecer especialmente la colaboración recibida de la UME en este caso. Sus mandos en Madrid fueron sensibles a mis múltiples llamadas solicitando ayuda y desplazaron un equipo especial dotado de nebulizadores capaces de garantizar el mayor nivel de desinfección. Este equipo, desplazado específicamente a la isla de Lanzarote para esta primera intervención, ha quedado ahora en Canarias para futuras necesidades. A lo largo de este proceso, y quiero agradecerlo públicamente, hemos tenido el apoyo del Servicio Canario de Salud, tanto desde la gerencia del hospital como desde la dirección del área. Eso ha permitido, además, de que hayamos podido reforzar la plantilla del centro con 2 enfermeras más por turno durante 24 horas y de un auxiliar en jornada diurna. La situación a día de hoy en Las Cabreras es prudentemente esperanzadora. Los datos invitan a un moderado optimismo, pues a pesar de los días transcurridos desde que conocimos este primer contagio, se han detectado 2 positivos entre los residentes y 1 nuevo en el personal sanitario, que son 3 y que, como bien saben, desde que se detectó el primer caso han estado en cuarentena. Me parece importante también dar cuenta de las medidas adoptadas para atender a las familias con hijos con derecho a cuota cero en los comedores escolares. Es decir, aquellas familias a las que el sistema público de enseñanza cubre la alimentación de sus hijos y de sus hijas. Por parte de la Consejería, el mecanismo arbitrado consistió en proveer a las familias de tarjetas que les permitieran adquirir alimentos en los supermercados concertados. Entendí que en Lanzarote podíamos y debíamos hacerlo de forma distinta, para evitar que esas familias pudieran o tuvieran la necesidad de desplazarse y de permanecer en los supermercados, tratando así de evitar posibles riesgos. Gracias a la colaboración desinteresada del personal de los centros turísticos y de los propios ayuntamientos, hemos podido atender a esas familias entre el jueves y viernes de la semana pasada. Con respecto a esas familias más vulnerables, con menores a su cargo, se les ha puesto también en marcha un servicio de cesión temporal de tablets y de conexión a Internet. Nos parece fundamental que en estos momentos estos menores no se vean aislados por completo de su entorno, que puedan participar en las actividades escolares como el resto de sus compañeros, e igual de importante, que dispongan de un elemento adicional de ocio que les haga más llevadero estos días de forzada reclusión. Otra medida de especial relevancia ha sido la puesta en marcha de un albergue provisional para personas sin hogar en la ciudad deportiva.
El dispositivo montado por el Consorcio de Seguridad y Emergencia en colaboración con Cruz Roja nos ha permitido acoger a lo largo de estos días a 53 personas, de las que se les proporciona alojamiento, comida y las instalaciones necesarias para su higiene y cuidado personal. Adicionalmente, la vigilancia sanitaria establecida sobre las personas acogidas en el albergue nos ha permitido derivar a una de ellas al hospital, en el que continúa ingresado por patologías previas, y a 2 a consultas, también por circunstancias que nada tienen que ver con el coronavirus. En lo referido a las ayudas de emergencia, hemos tomado 2 medidas de extraordinaria importancia. La primera, decretar la posibilidad de concederlas telefónicamente, prestando su conformidad el solicitante por los datos aportados mediante una grabación telefónica, lo que equivale a una declaración jurada. La segunda medida, mediante decreto también, simplifica tanto la tramitación de las ayudas que estaban pendientes de conceder, como también aquellas que podamos realizar con con la celeridad que nos sea posible. Lamentablemente, si ni siquiera en una situación en la que estamos viviendo, como la que atravesamos tan dura, cesan los casos de maltrato. Al contrario, tristemente, estamos sufriendo un incremento. Tan solo en el día de ayer, una nueva víctima de maltrato acudió al albergue de la Ciudad Deportiva acompañada de su hija y fue derivada a los recursos específicos del Cabildo destinados a las mujeres víctimas de violencia de género. Previendo esta circunstancia, se ha alquilado una vivienda adicional para hacer frente a este incremento de agresiones y malos tratos. También quiero agradecer la disposición de Mararía para poner el recurso del piso tutelado a disposición del Cabildo. Desde los primeros momentos de la crisis hemos mantenido en el ámbito turístico una interlocución constante con la patronal turística, facilitándoles información y facilitando la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como los servicios de seguridad y emergencia, mediante incluso reuniones presenciales en los momentos que pudo ser posible. Nuestro principal reto con respecto a la actividad turística ha consistido sin duda en el apoyo que ha prestado el Cabildo para la salida ordenada de más de 45.000 turistas. Turismo Lanzarote y el Consorcio de Seguridad y Emergencia se volcaron tanto en contribuir la coordinación de la operación salida como en ayudar a organizar y controlar la presencia de los viajeros en el aeropuerto, tratando de mantener la distancia de seguridad y organizando el flujo de movimientos en la terminal. A día de hoy, calculamos que quedan en Lanzarote en torno a los 400 y 800 turistas, entre aquellos que habían contratado largas estancias y los que por diferentes motivos no han podido abandonar la isla. Hasta el momento, una decena de ellos han contactado con el Cabildo en busca de alojamiento y se ha podido solucionar de manera coordinada con los ayuntamientos. Igualmente, hemos colaborado en algunos casos puntuales en repatriaciones de lanzaroteños y lanzaroteñas en el exterior. Así hemos organizado la vuelta a Lanzarote de casi una treintena de niños y de niñas que se encontraban bloqueados en Londres. Lo mismo hicimos con un grupo de jóvenes que se encontraban en Polonia, sin vuelo de regreso y sin residencia en el país en el que poder alojarse durante el periodo de suspensión de traslado. Y por último, dentro de este apartado, conseguimos vuelos para 2 grupos de mayores que vieron cancelados sus vuelos para regresar de sus viajes organizados en la península. En el ámbito económico, continuamos con las medidas adoptadas para afrontar el impacto de la crisis. El Cabildo ha realizado un extraordinario esfuerzo, agilizando los procedimientos de pago. A lo largo de estos días, algo más de 16 millones de euros han sido inyectados en la economía insular mediante el pago de más de 6 millones de euros a más de 400 proveedores.
y del anticipo realizado a la red tributaria. Esta última medida a la red acelera los ingresos a los ayuntamientos para dotarlos de mayor liquidez, permitiendo afrontar con mayores recursos esta comprometida situación. En consonancia con las determinaciones del Gobierno de España, se han adoptado suspensiones con respecto a los procedimientos de apremio ya en marcha y se han aplazado los vencimientos de diferentes conceptos tributarios. Igualmente, se ha decretado la suspensión temporal de contratos en aquellos casos en los que la prestación de servicio, de obra o de suministro no pudiera llevarse a cabo por las medidas de contención de la pandemia. Entre las medidas de carácter económico ha de señalarse también la línea que estamos ultimando de subvenciones a la alimentación de animales, tanto de los ganaderos como de los camelleros. Creo que su caso es especial, su situación es más compleja, sus ingresos tienen que garantizar la alimentación de sus animales, algo que para lo que muchos no tenían y no tienen recursos en el corto plazo. Las medidas de protección de carácter general, tanto el Cabildo como los ayuntamientos de la isla y los organismos dependientes de la primera institución insular han seguido las indicaciones emanadas del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias. En consecuencia, y en diferentes fases, se ha ido limitando la presencia de empleados públicos en las instituciones a lo estrictamente necesario para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. Igualmente se ha decretado la restricción de frecuencias y ocupación del transporte público y se ha cerrado servicios tales como la red de bibliotecas públicas o los centros de día, al tiempo que se regulaba el régimen de visitas a los centros de menores, a la comunidad terapéutica de Sonsama, la residencia psiquiátrica o a los centros de mayores. Adicionalmente, se han cambiado los protocolos bajo los cuales se dispensa la metadona en los centros de atención al drogodependiente, incrementando la cantidad entregada por visita para así poder espaciarla más y disminuir el contagio de los posibles usuarios del servicio y también de nuestro personal, que hace un esfuerzo inmenso para no dejar abandonadas en estas circunstancias tan duras a las personas que sufren diferentes tipos de adicciones. Hay que destacar que en consonancia con estas medidas y tras valorarlo cuidadosamente, se procedió a cerrar de manera temprana los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote. A esas medidas tendentes a disminuir las ocasiones de contagio por contacto personal le han seguido otras destinadas a dificultar la transmisión del coronavirus por su permanencia en diferentes superficies. En este sentido, se ha procedido a varias desinfecciones por parte del personal del Consorcio de Seguridad y Emergencia en aquellos lugares que entendíamos que más lo requerían, como dependencias públicas, estaciones de transporte o paradas de guagua, con la asistencia de la Unidad Militar de Emergencia en lugares de especial sensibilidad, como el Hospital Insular, el Hospital General, los centros de salud, el aeropuerto, las zonas de gran afluencia turística, así como la residencia Las Cabreras, y en el día de hoy comenzarán el dispositivo por parte de la Unidad Militar de Emergencia para desinfectar todas las residencias en la isla de Lanzarote, también las instalaciones de la Guardia Civil, la Policía Nacional y también la Policía Local, especialmente la de Arrecife. Las medidas de protección que hemos llevado a cabo a empleados públicos. Se ha puesto a disposición del personal sanitario, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las 7 policías locales y de los servicios de seguridad y emergencias de la isla, alojamientos alternativos. Hemos puesto a disposición hoteles y apartamentos que le permitan vivir de manera autónoma sin riesgo de contagiar a su familia. Igualmente, hemos puesto a disposición el servicio de asistencia psicológica para acompañarles en estos momentos en los que la tensión, la angustia o el temor corren el riesgo de superarles. Su generosidad,
su profesionalidad y el valor con el que se enfrentan a una situación de extrema dureza les hace merecedores de nuestro respeto y admiración, pero también de nuestro apoyo. Aprovecho una vez más para agradecer de corazón el ofrecimiento a las empresas que han puesto sus instalaciones a disposición del Cabildo. Pérez Moreno, Touring Europeo S.A., Martínez Hermanos y Hostel Risol Bluesy, al igual que Cristóbal Sánchez, por su apoyo logístico, además de los servicios de catering. Y aprovecho también para hacer público mi agradecimiento no solo a los empleados públicos que he citado, nuestros héroes, todos los sanitarios, la policía, la seguridad, sino a todo el conjunto de actividades que nos permitan y nos permiten llevar esta reclusión con un mínimo de garantía. Y me refiero, gracias a ustedes, también a las farmacias, a los supermercados, al transporte de personas y de mercancías. Gracias. No puedo dejar de tener unas palabras de reconocimiento también al personal del aeropuerto. Sin ellos no hubiera sido posible la repatriación de más de 45.000 turistas en tan pocos días. Ellos nos garantizan ahora un mínimo de conectividad con el exterior imprescindible, no solo para los desplazamientos justificados, sino para el envío de mercancías urgentes. El trabajo interno, quiero destacarlo, el jurídico y el técnico. Con respecto a las medidas económicas y jurídicas adoptadas en estos días, he de señalar que han ido acompañadas de una intensa labor por parte de la Secretaría de Recursos Humanos, de Hacienda, de Contratación y de Servicios Sociales fundamentalmente. No solo por la propia ejecución de las medidas, sino por el trabajo previo en estos servicios que se requiere para montar unos expedientes imprescindibles para avalar las decisiones que se han ido adoptando. Igualmente se ha desarrollado un intenso trabajo para preparar los decretos que nos ha permitido simplificar las concesiones de ayuda de emergencia y agilizar los pagos por diferentes conceptos de los proveedores de la casa. Para finalizar, y antes de someterme a las preguntas de los medios, quiero agradecer especialmente a la población de Lanzarote y La Graciosa su comportamiento ejemplar. Su responsabilidad han sido, son y serán un ejemplo de civismo y también de solidaridad durante esta crisis. Gracias de corazón. No es fácil permanecer en casa, y ya no tanto por el hecho de estar recluidos, que también, sino por la especial dureza de no poder compartir nuestro tiempo con nuestros seres queridos. Volveremos pronto, volveremos muy pronto a nuestras rutinas y lo haremos con mucho aprendizaje que nos deja esta dura y cruel experiencia. Las instituciones están, las instituciones estamos y sus profesionales estamos para poder protegerles, estamos para poder cuidarles, estamos para poder curarles. Pero solo ustedes pueden derrotar esta pandemia cerrándole la puerta a cualquier posibilidad de contagios del coronavirus. Muchas gracias. Y ahora sí, me someto a las preguntas que consideren de interés. Bien, buenos días, Presidenta. Buenos días también a todas aquellas personas que nos están siguiendo desde sus casas a través de las redes sociales, del Cabildo de Lanzarote y de los diferentes medios de comunicación que lo están retransmitiendo en directo. Para empezar a trasladarle las preguntas, se harán en riguroso orden de llegada. Y en primer lugar, trasladarle la pregunta de Sara Duarte, de Televisión Canaria. ¿Cuántos test se han hecho en Lanzarote y cuál es la media diaria de pruebas? Así como cómo se encuentra el hospital en cuanto a material sanitario. Bien, se han hecho en la actualidad, en los últimos 13 días, 187 test, lo que implica una media aproximada de 14 test al día.
Sí es cierto que ha llegado material recientemente y en el día de hoy se harán 100 pruebas más. En cuanto al material, sigue llegando a la isla y tenemos la garantía de que no tenemos ningún tipo de dificultad de poder garantizar con los equipos que existen actualmente en torno a 14 o 10, 14 días aproximadamente, pero por el momento está cubierto y garantizado el material. Bien, continuamos con Paola Delgado, de Biosfera Televisión y Biosfera Digital. Tras el balance expuesto, ¿qué mensaje puede lanzarle a la sociedad de Lanzarote? Y dado el incremento de casos que hemos sufrido estos días, ¿qué cabe esperar de cara a los próximos días con respecto a los datos? ¿Estaremos preparados para afrontar el pico que aún espera llegar? En primer lugar, comienzo con el final. Sí que estamos preparados para afrontar el pico en el caso de que lo hubiera. Tengan en cuenta que en la medida que está llegando material y se están haciendo más test, como en el caso de hoy, 100 pruebas que se irán haciendo, especialmente dirigido pues todos al personal sanitario, también a los cuerpos y fuerzas de seguridad y por supuesto también al personal de la residencia, implicará y puede implicar un repunte. Pero puedo garantizarles que a día de hoy el hospital tiene toda la capacidad para hacer frente a esta situación. El mensaje que le mando a la ciudadanía de Lanzarote es el de profundo agradecimiento. Me siento, no puedo describir con palabras, el orgullo de representarles, de haber demostrado y de haber dado un ejemplo a toda la ciudadanía de solidaridad, de generosidad, de conciencia y de responsabilidad, habiéndose quedado en casa. Eso sin duda es el mejor ejemplo y la mejor solución para poder parar este virus. Así que gracias Lanzarote y gracias La Graciosa. A continuación le traslado la pregunta de Alfonso Canales de Crónicas y Cadena COPE. ¿Cuál es su opinión sobre las destituciones que ha realizado Ángel Víctor Torres en la Consejería de Sanidad? ¿Cree que se debería haber consultado al partido y a las otras islas teniendo en cuenta que los cargos del gobierno también atienden a propuestas de cada territorio? Bueno, en primer lugar, en cuanto a la destitución, no tiene nada que ver con, en estos momentos, una cuestión interna del partido. No son momentos de eso. Al menos a mi juicio y en mi opinión, hoy no corresponde hablar de cuestiones partidistas ni de cuotas territoriales. El apoyo lo tiene, por supuesto, por mi parte el presidente del gobierno y todas las decisiones que ha adoptado o que vienen o que ha venido adoptando pues tienen el respaldo, por supuesto, de Lanzarote y atendiendo a las necesidades y a las urgencias que él ha entendido, acompañándolo de un equipo de profesionales para afrontar una situación sin precedentes en Canarias, en Lanzarote, en Europa, en España, por supuesto, y en el mundo. Continuamos con Sindo Hernández, del Chaplón Digital. De los 15.000 ERTEs presentados en la región, ¿sabemos cuántos afectan a empresas lanzaroteñas? Y si cree que están tardando en la Unión Europea para dar vía libre al uso del superávit de ayuntamientos y cabildos para afrontar la crisis económica. Desde luego Europa está demostrando una vez más, desgraciadamente, no dar opciones ni poner sobre la mesa medidas para afrontar a esta nueva crisis. Una crisis que auguramos sea mucho más complicada que la que ya vivimos en el año 2008. Y en cuanto a la cantidad de ERTEs que sean de la isla de Lanzarote, no puedo darle el dato de forma concreta, pero se lo facilitaremos en la medida en la que podamos tenerlo. Elena Naranjo, de Televisión Española, le traslada las siguientes preguntas. ¿Dónde se están concentrando ahora los esfuerzos para hacer frente al virus? ¿Continuará la UME con las tareas de desinfección? Sí, como adelantaba en la intervención, la Unidad Militar de Emergencia, hoy, precisamente en la mañana de hoy, vendrán a la isla de Lanzarote y nos centraremos especialmente en la desinfección de todas las residencias de la isla, también de Adislán. Queremos también hacer una intervención
en este recurso, así como en el centro de menores, también en la comisaría de la Policía Nacional, en las instalaciones de la Guardia Civil, también en las instalaciones de la Policía Local de Arrecife y en todas aquellas zonas que podamos y que tengamos tiempo para poder intervenir en estos momentos. De la misma periodista, de Elena Naranjo, le pregunta si, que ya que entendemos que es pronto para hacer cálculos y evaluar las pérdidas, pero ¿van a plantear alguna medida al Ejecutivo regional para dar un impulso al sector turístico cuando se retome la actividad? Sí, claro que daremos medidas. En este momento nos hemos centrado en lo que es lo importante, y lo importante es salvar vidas. Lo importante es evitar cualquier tipo de propagación del virus. Lo importante es establecer medidas de prevención, de planificación y de desinfección. Lo importante es contar con todos los recursos que tengamos a nuestra disposición para evitar, insisto, que esta pandemia y que este virus podamos pararlo. Y por otra parte, cuando hablábamos de qué tipo de acciones vamos a realizar, lo haremos de forma conjunta y coordinada. Se ha hecho un trabajo importante desde el punto de vista técnico y político con los 7 ayuntamientos y con el Cabildo para valorar y estimar la situación económica y también la fiscalidad de cada uno de los ayuntamientos, a ver qué capacidad tenemos para poder gestionarlo. En cuanto al impulso de la economía, el impulso como afecta indudablemente que ni siquiera somos capaces de poder cuantificarlo en el ámbito turístico y en el del comercio, donde también incide mucho en las pymes, pues por supuesto que tendremos un plan de acción, insisto, coordinada con el Gobierno de España, con el Gobierno de Canarias y con todas las instituciones insulares. De Lancelot Medios, Ushuaia Ibarra, le pregunta: ¿cuándo estará en funcionamiento real la máquina de los test de La Molina? Orosa, puede que vuelva a realizar test en lo que queda de crisis sanitaria. Y por otro lado, le traslada la siguiente pregunta. Los empresarios creen que se les ha pasado el muerto teniendo que aceptar a trabajadores sin facturación y temen no poder pagarles. ¿No es esta medida peligrosa para la propia mano de obra insular? Bueno, en primer lugar, en cuanto al laboratorio, estará en funcionamiento esta semana, que como saben no estaba averiado, sino que teníamos problemas de adquisición de material, como ocurre en Lanzarote, ocurre en toda Canarias, como ocurre en Canarias, ocurre en España, ocurre en el conjunto de Europa y del mundo. Sabemos perfectamente que ha habido un problema serio en cuanto a la producción de material necesario para este tipo de recursos, como también para los equipos de protección individual, y estamos afortunadamente resolviendo la situación porque está llegando material. Este laboratorio estará en funcionamiento esta semana, lo que va a permitir hacer en torno a una media aproximada de 100 pruebas al día. En cuanto a las medidas establecidas por el Gobierno de España y los ERTE, quiero decir que nuestro compromiso es y será siempre proteger a los trabajadores, sin excepción y sin duda. Por supuesto que tendremos un plan de reactivación y de incentivo económico al sector turístico y también a nuestras pymes, que en definitiva son los que garantizan la gran parte del empleo público en Lanzarote y en el conjunto del país. Pero insisto, la medida me parece acertada, comparto la medida del Gobierno y en este momento lo que cabe es que no vuelvan a sufrir los mismos. Y los mismos son los más vulnerables y los más vulnerables siempre son los trabajadores y trabajadoras. Continuamos con las preguntas que les recordamos han llegado de forma telemática de parte de los medios de comunicación. A continuación, de Ser Lanzarote, de Carlos García, le pregunta: ¿qué opina sobre la posibilidad de que el Gobierno central se quede con el superávit de las instituciones para introducirlo en una bolsa común y luego repartirlo? Y por otro lado, aunque ahora lo prioritario es la salud de todos, ¿se podría trabajar ya en una diversificación de la economía insular para no depender solo del turismo y evitar o paliar tragedias en lo económico también como esta? Bien, en cuanto
a lo que se ha trasladado a través de distintos medios de comunicación y donde todavía no hemos escuchado un pronunciamiento formal por parte del Gobierno de España en cuanto al uso del superávit, pues me remito a las palabras del propio presidente del Gobierno de Canarias, en el que nosotros hemos solicitado en reiteradas ocasiones, y lo seguiremos haciendo, que ese superávit podamos utilizarlo todas las corporaciones locales, los cabildos y los ayuntamientos, para hacer frente, en definitiva, como administración más cercana a los ciudadanos, a los grandes retos que nos vamos a enfrentar en cuanto termine esta terrible pesadilla. En cuanto a la diversificación económica, llevamos tantos años oyendo, escuchando, debatiendo que era necesario no depender, no tener una dependencia tan importante en el sector turístico. Creo que esta crisis nos va a enseñar muchas cosas. Primero, no vamos a ser los mismos, eso sin duda. El mundo no va a ser igual, Europa no va a ser igual, Canarias no va a ser igual y Lanzarote tampoco va a ser igual. Por tanto, tendremos tiempo de reflexionar, de debatir y de analizar. Y por supuesto que compartimos la diversificación y hay que hacerlo, ahora sí, con previsión, con planificación y sobre todo con decisión. Gonzalo Mejías, de noticiasdelanzarote.com, le traslada las siguientes preguntas. ¿Se teme un repunte de casos ante la falta de test? En tal caso, ¿hay previsto un espacio en caso de que el Hospital Molina Orosa estuviera lleno? Y por otro lado, son numerosas las llamadas de vecinos de Tinajo avisando de que menores del albergue no respetan el confinamiento. ¿Se tiene conocimiento de esta cuestión? ¿Tienen prevista alguna acción para evitarlo, como vigilancia privada u otras opciones? En cuanto al repunte que se pueda dar, he dicho durante estos últimos 15 días y especialmente en la última semana que van a ser días y semanas complicadas. Va a haber un repunte sin duda en la medida en que tengamos más test, como que ya los tenemos, y hoy se van a hacer 100 pruebas. Es fundamental hacer test masivos que nos permita controlar los contagios. Por tanto, lo que sí les puedo garantizar es que, y hablo en nombre de todo el equipo directivo de la gerencia del hospital y del área de salud, es que la situación en Lanzarote, por el momento y con la prudencia obvia que corresponden mis palabras, está controlada. Por supuesto que se va a habilitar una planta que no ha sido necesaria por el momento en el caso de que hubiera un repunte, y en el caso de que la situación se nos agravara, tendremos también la instalación de un hospital que pudiéramos poner en las inmediaciones del Hospital General. Pero insisto, en este momento no se prevé esta situación por la media de los contagios que estamos teniendo, y como decía al principio de mi intervención, Canarias es una de las comunidades autónomas que menor impacto ha tenido el coronavirus, y Lanzarote especialmente una de las islas donde los resultados son esperanzadores. Por tanto, creemos que tenemos absolutamente controlada la situación. En cuanto a la situación de los menores en el albergue de La Santa, se ha reforzado el servicio con un servicio de seguridad que ha contratado el Cabildo, y en todo caso las incidencias que han podido ocurrir a lo largo de estos días han sido solventadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad en el momento en que se haya requerido su presencia. Manu Ribeiro, del Diario de Lanzarote. Por el conocimiento que pueda tener de los diferentes casos de coronavirus en Lanzarote, además de los casos importados, ¿se han producido en la isla el denominado contagio comunitario, cuyo origen no está identificado? Y por otro lado, el presidente Torres estimó el domingo que el pico en Canarias se situaría entre el 5 y el 6 de abril. ¿Se ha barajado la compra de respiradores por parte del Cabildo o la medicalización de espacios como hoteles para la atención de pacientes? Bien, en primer lugar, lo de los hoteles para atención a pacientes en el caso de que fuera necesario, que insisto, con los datos que manejamos y con
los niveles de incidencias y de contagios que tenemos diariamente, que corresponden en torno a 5 o 6, en este momento está dentro de la previsión y la planificación, que es nuestra obligación hacer, pero no los consideramos en absoluto en este momento necesario. En cuanto si ha habido contagios comunitarios o no, ese es el trabajo que se está haciendo en este momento. Sobre los datos que manejamos y que tenemos, están controlados. Precisamente se están haciendo controles de test a aquellas personas que han tenido contacto directo con aquellos que han dado positivo. Y disculpa, la última parte de la pregunta que se me... Si se ha barajado la compra de respiradores por parte del Cabildo. Bueno, en cuanto el Cabildo ha colaborado en todo y más, en la adquisición de material como en aquello que fuera necesario. Como decía, el problema que me consta, que ha generado cierta incertidumbre por parte de la población, es si teníamos respiradores suficientes. Como he dicho, tenemos 50 respiradores en la actualidad, además de los que tiene la sanidad privada, y aparte de eso están pendientes de venir 10 unidades más. Por tanto, consideramos que con los recursos que tenemos a disposición en estos momentos tenemos todas las garantías de afrontar esta situación. Domingo Rivero, de la provincia y diario Las Palmas. ¿Se sabe el número de familias atendidas? Y por otro lado, ¿se plantea el Cabildo algún ERTE en sus empresas o departamentos? Bueno, la última parte nosotros no nos planteamos ningún ERTE por parte del Cabildo. Y en cuanto a las familias atendidas, había comentado que se habían hecho 187 test, pero de estos 187 test, que hoy serán 100 más, con una media de, en los últimos 13 días, de 14 pruebas, puedo decirles que se han atendido a muchísimas personas y a muchísimas familias, no solo a aquellos que tienen una atención domiciliaria por parte del Servicio Canario de Salud, sino a todas aquellas familias que han llamado preguntando por preocupación que pudieran tener, primero porque entendían que podían tener algún tipo de sintomatología, o en el caso de que no fuera así, para también obtener información de cuál es el protocolo y el procedimiento en el caso de que tuvieran algún contagio o creyeran que pudiera tenerlo algún miembro de su familia. Es decir, que incuantificable. El trabajo ha sido ingente durante estas 2 semanas por parte de todo el profesional, los profesionales sanitarios y de todas las administraciones públicas. Y para concluir, la última pregunta, las últimas 2 preguntas son de Isabel Luzarreta, de La Voz de Lanzarote y Radio Lanzarote. ¿Se ha hecho la prueba a todos los mayores de la residencia de Las Cabreras y a todos sus trabajadores? Y por otro lado, sabemos que se han cubierto ya las plazas del albergue de la ciudad deportiva y que ha seguido llegando gente. ¿Se plantean ampliarlo? ¿Saben cuánta gente sigue en la calle? Bueno, saber el número de personas que siguen en la calle, pues la verdad que no tenemos ese dato. Lo que sí podemos decirles es que en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad se está dando el servicio y la asistencia en aquellas personas que nos encontramos sin techo, sin hogar. En este momento el albergue está dando solución a 53 personas y tenemos capacidad para seguir afrontando y darle este servicio a un mayor número de personas. Y por supuesto, si nos viéramos en la necesidad de poder poner otra instalación a ese servicio, lo haríamos sin ningún problema. En cuanto al número de test que se han hecho, siempre se prioriza aquel contacto directo y aquellas personas, me refiero en cuanto a la residencia, que hacía referencia la periodista de Las Cabreras, siempre se incide y tiene preferencia aquellas personas que han tenido contacto directo con un positivo. Por eso informaba que son 3 sanitarios de la residencia de Las Cabreras que han dado positivo, que desde el primer momento en que se descubrió que había un sanitario que tenía coronavirus, todas estas personas han estado en cuarentena. En cuanto a los usuarios de Las Cabreras, también creo recordar que se han hecho en torno a 10 y en el día de hoy también se continuarán haciendo
siendo. Por supuesto, muchos de ellos están sin ningún tipo de síntomas, algunos han podido desarrollar algún tipo de sintomatología y por eso tienen un seguimiento exhaustivo por parte del Servicio Canario de Salud, así como la atención, el seguimiento y la información que se les da diariamente a sus familias, de las que también, insisto, pusimos el servicio de atención psicológica a las 24 horas por parte de psicólogos profesionales en emergencia que les ha atendido durante todo este tiempo. Bien, Presidenta, con esto hemos concluido con las preguntas de los diferentes medios de comunicación. Agradecer a la gente desde casa que nos está siguiendo en directo y para concluir un mensaje, por favor, hacia la ciudadanía. Gracias. Bueno, quisiera en primer lugar agradecer a todos los medios de comunicación, especialmente a ustedes que también se han declarado como servicios esenciales porque ustedes son nuestra voz y han permitido que en un momento de extraordinaria dureza puedan comunicar y por tanto informar a la ciudadanía de la situación real que se vive en la isla de Lanzarote. Mi agradecimiento más sincero por su compromiso y por estar a pie de cañón en estos momentos tan complicados. En segundo lugar, quiero mandar un mensaje a todos los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote. En primer lugar, de agradecimiento, como les decía, es incansable y no me canso de repetirles que gracias. Gracias infinitas por el compromiso, por la responsabilidad, por la conciencia, por el civismo, por la solidaridad que han mantenido durante estos días y que estoy convencida que seguirán manteniendo la misma posición, la misma actitud y la misma responsabilidad en las próximas semanas. Quiero decirles que estamos convencidos de que esta situación la resolveremos pronto. Está muy pronto, está muy cerca que hayamos alcanzado ya el máximo nivel de contagios en Canarias. Quiero mandarles un mensaje de esperanza y de seguridad. Primero, porque somos la comunidad autónoma menos afectada. Segundo, porque Lanzarote cuenta con unos niveles en los que podemos decir con absoluta claridad que la situación y con la prudencia está controlada, que tenemos unos magníficos profesionales, que esos profesionales que se han convertido y que siempre lo fueron, los profesionales del Servicio Público de la Sanidad Canaria, esos profesionales que en el Hospital de Lanzarote todos ellos han entregado lo mejor de sí y lo hacen para cuidarnos, lo hacen para curarnos, lo hacen poniendo en riesgo muchas veces su vida y también a la de sus seres queridos. Por eso quiero decirles que para cuidarles y protegerles y para que nos puedan seguir cuidando necesitamos quedarnos en casa. Y para quedarnos en casa hay algo también que quiero decirles. Quiero que se informen siempre a través de los medios de comunicación, por los canales oficiales, tanto del Cabildo, del Gobierno de Canarias como del Ministerio. Por favor, evitemos aquellas personas que desgraciadamente hacen un uso perverso de las nuevas tecnologías, desinformando y sobre todo incrementando si cabe la angustia y el dolor de una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Y me refiero a los bulos. Todo va a salir bien y para que todo salga bien solo tenemos que seguir contando con ustedes. Cierren la puerta a cualquier posibilidad de contagio. Cuidemos a nuestros seres queridos y para cuidar a nuestros seres queridos tenemos que evitar la propagación del virus y para la propagación del virus, insisto, nuestros mayores, que es la población más vulnerable, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas, esa generación que ha dado todo por nosotros, para que tengamos hoy los derechos y las libertades que podemos disfrutar. Los que se han sacrificado en la última crisis del año 2008, cuidando a nuestros hijos y a nuestras hijas, con sus pensiones intentando cubrir nuestras necesidades más básicas y elementales. Por ellos especialmente, les pido por favor que se queden en casa y tengan claro algo. Estoy segura que todo va a salir bien y también sé que va a ser muy pronto, pero para que sea pronto y podamos recuperarnos de esta situación, solo les pido que sigan manteniendo el mismo compromiso, la misma generosidad y la misma solidaridad que me demuestran día a día. Gracias, Lanzarote. Gracias, La Graciosa.